Un saludo a todos muchachos y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Hace más de 500 años, un noble español llamado Ponce de León, en una travesía por el Atlántico en busca de la fuente de la juventud, divisó una costa llena de vegetación abundante y floreciente a la cual llamó la Florida. Años más tarde, en 1565, otro español llamado Pedro Menéndez de Avilés nombraría lo que se convertiría en la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Hoy en día, esta maravillosa ciudad atrae más de 6 millones de turistas cada año. Aunque para muchos es una parada curiosa en su camino a Disneyland o Miami, para la mayoría es un lugar que no deja de maravillarlos y al cual regresan cada año. Y para el final de este capítulo podrás entender el porqué. Luces, historia en cada rincón, una de las fortalezas mejor conservadas de los Estados Unidos, un sinnúmero de restaurantes y bares, cárceles históricas y museos en cada esquina. Así que muchachos, sin más preámbulo, sean bienvenidos a San Agustín. Buenos días muchachos, miren qué maravilla amanecer con estas vistas del océano Atlántico. Vamos a prepararnos unos cafecitos y un desayunito y arrancar para San Agustín, que tenemos un día largo por delante. Les voy a enseñar un detalle muy gracioso. Ustedes ven esa lechuza que hay ahí. Eso lo ponen supuestamente para ahuyentar a las palomas, pero estas palomas parece que consideran la lechuza como familia, porque miren para ahí donde están. Así que la lechucita no está jugando muy buen papel en su trabajo. Ya estamos listos ya. Vamos a coger un yogurcito. Hicimos un revoltillo rápido con una tostada y partir camelo, que tenemos muchas cosas que ver. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east. Por aquí tenemos el cartel que nos da la bienvenida a San Agustín, la ciudad más antigua de los Estados Unidos continentales, fundada en 1565 por los españoles. Y justo allá enfrente tenemos un lugar bastante interesante, pero por cuestiones de tiempo y de presupuesto no vamos a estar visitando. Esto es un lugar muy divertido para venir en familia. Se llama San Agustín Alligator Farm y Parque Zoológico. Fue fundado en 1893 y en este lugar tenemos una cantidad de actividades. Por allá podemos ver la gente tirándose de canopy. Entonces también hay restaurantes y hay ciertos lugares donde hacen exhibiciones de cocodrilos, donde tú puedes alimentarlo y una serie de actividades. Lo que sí es un poquitico pricey, un poco caro, porque $37 la entrada me parece un poco excesivo. Miren el tamaño del cocodrilo este, que no cupo en la... Le tuvieron que picar la cola y ponerla atrás. Ese es el cocodrilo Dondi. Time to let go, so come what may.
Bienvenidos a Fort Moses, o también conocido como Fort Moses Historical State Park. Este lugar fue el primer asentamiento legalmente sancionado de negros libres en los Estados Unidos. Vamos a estar conociendo un poco más de su historia y andando. Un poquito de historia. El pueblo de García Real de Santa Teresa de Moses, en las costas de Robinson Creek, un cuarto de milla al este de este lugar, estaba el sitio de una misión española para los indios que se habían quedado sin hogar durante las guerras de la reina Ana. Desde 1688, esclavos negros de las colonias inglesas encontraron refugio en San Agustín, aquí. En marzo de 1738, el gobernador Manuel de Montiano los liberó en el nombre del rey y después formaron una villa, un asentamiento llamado García Real en Moses. Por allá tenemos el centro de visita, donde vamos a conocer un poco, y parece que aquí tenemos un proyecto que van a hacer pronto, que es como una copia del fuerte, proyecto de reconstrucción. ¿Viste qué dice el cartelito? Sí, mira, cosa de la historia, en algún momento el flujo migratorio era al revés, salían de San Agustín y iban a vivir en Matanzas, Cuba. Ahora se ha virado al revés. Completamente. Como cambia la historia, ¿eh? La historia cambia de acuerdo a las circunstancias. Sí, señor. Por aquí nos dice que cuando España le cedió la Florida a Inglaterra en 1763, la mayoría de los residentes de este lugar, que eran prácticamente esclavos y colonizadores, partieron hacia Cuba. Interesante, ¿no? Más historia. La toma de La Habana por los ingleses en el 1762 fue el acto que motivó el Tratado de Paz de la Guerra de los 7 Años, en la que España le cedió la Florida a Inglaterra in return, o sea, a cambio de la más valorable isla de Cuba. O sea, que Cuba tenía mucho más valor que... Cuba tenía mucho más valor que la Florida en aquella etapa, y por eso España prefirió entregar la Florida y quedarse con Cuba. Ya y saben. miren lo que hemos caído. Candela. Ah, cara, pues resulta que el museo está cerrado, no sé por qué. Dice que los baños están abiertos, pero el museo no está abierto. Supuestamente hoy sí abre y estamos en horario. Ah, no, es cerrado los jueves y los miércoles. Bueno, ya que no estaba abierto el centro de visita, por lo menos vamos a hacer este pequeño trail. Se llama el Paseo de la Libertad. Creo que tiene unas vistas bonitas al final. Bueno, pues ya llegamos al final del Paseo de la Libertad. Tenemos una vista un poco particular. Aquí nos explica, aquí estamos situados nosotros. Hacia acá estaba el primer fuerte que se construyó, que vendría siendo por esa zona, y el segundo fuerte está localizado ahí. Ese es el que están pensando reconstruir en un proyecto futuro. Vamos a ver cuándo. Así que vamos de regreso, que tenemos mucho que ver en San Agustín. Por aquí es que se hace el check-in. Es el faro y museo de San Agustín. Este lugar está, es administrado por una organización sin fines de lucro. Bueno, al igual que donde estuvimos allá en Daytona Beach, aquí entramos a como un souvenir shop donde hacemos el check-in. Son $14, creo, me dijo el señor, y me estuvo dando la explicación de todas las cosas que podemos ver aquí. Parece que algo en común que tienen las señoras es la buena actitud. Sí, tienen muy buen trato al público. Muy buen trato al público. Nos estaba diciendo que la manilla, que ya no la pusimos, incluye la entrada y es por todo el día, que si queremos salir y volver a regresar más tarde, pero que ella nos recomienda que no, que especialmente con este calor, cuando salgamos aquí deberíamos irnos a tomarnos unas buenas cervezas, y yo creo que le voy a tomar la palabra. Por aquí nos pone toda la ruta de Juan Ponce de León en su viaje de descubrimiento. Tengo que averiguar un poco sobre esta historia de la fuente de la juventud que tanto buscaba. Me pregunto si la encontró. Al igual que en el museo que estuvimos visitando, me causa la impresión que todos los adoquines están dedicados a personas que de cierta manera han contribuido a la historia de este lugar. Canoa no tiene pedazos de unión entre las tablas, parece que es
La madera enteriza. Enterizo que le hicieron al centro. En efecto, ahí está la descripción donde dice que es el tronco, iban quemando con un fuego lento el interior, iban sacando pedazos para dejar el tronco entero hueco adentro y así hacían la canoa. Interesante. No tiene partes unidas, es solamente el tronco enterizo. Por ahí todo nos estaba diciendo también que San Agustín siempre ha sido una comunidad marítima, así que este siempre ha sido un método utilizado por sus residentes, tanto los nativos como las personas que vinieron después para moverse a los lugares y tanto hacer comercio como para sus cosas personales. Ya por aquí hicimos entrada a las instalaciones del faro. A partir de ese punto, donde está la señora ahí, tenemos que enseñar nuestra manilla y ya esto te permite el acceso al lugar. En lo que los adultos van a conocer, tenemos aquí instalaciones para que los pequeños se entretengan. Por aquí tenemos la casa del guardián del faro, al igual que estuvimos viendo Daytona Beach. Aquí es donde vivía el guardián con su familia. Y miren, seguimos en nuestra aventura de faros en San Agustín. Y ya tenemos a Carlos protestando por las escaleras y todavía no ha subido. Aquí tenemos el agua. El agua se guardaba en estos sitios. Porque el que tenía que subir y bajar siempre se tenía, cuando bajaba se tomaba Un tanque de agua. un tanque de eso de ese. Aquí tenemos toda la oficina del guardián del faro. Como siempre, nuestras recomendaciones, que si tienes historial de ataque, problemas en la junta, en las rodillas, vértigo, condiciones del corazón o diabetes, que tienes que tener cuidado al subir a la torre. Y nos fuimos. Por aquí una pequeña historia de que en un tiempo la isla de Anastasia, que así es conocido este lugar, se cubría con miles de aves migratorias que se confundían por la luz del faro y muchas veces chocaban contra el faro, o sea que su keeper Wallingham tenía que usar un sombrero para proteger su cara de miles de las alas de las aves. Otra curiosidad, esto es una foto antigua. Este hombre con la barba y la mecha se cree ser William Russell, el primer hombre que encendió este faro en San Agustín. Por aquí en el piso 6 llegamos a una historia un poco complicada, que Cracker Daniels, el hijo del guardián del faro, encontró que los gatos pueden flotar cuando le puso un paracaídas a Smokey, el gato de su hermana, y a quien dejó caer desde la cima del faro. Smokey sobrevivió al descenso, pero el gato estaba muy asustado y se perdió por varias semanas. La hermana de él, Wilma, no se enteró de este cobarde hecho sino hasta 50 años después, cuando él le contó durante una visita al faro. Hoy la historia de Smokey nos sirve para advertir a todos que es peligroso arrojar cualquier cosa desde la cima, así sea con paracaídas. Mira qué gracioso. Y así llegamos a la cima, casi sin aliento. Pero miren qué vistas hermosas. Lo logramos. Por allá tenemos el centro histórico de San Agustín. Por allá tenemos otra isla que también vamos a estar visitando. Entonces lo logró Armandín. Armandín subió las escaleras corriendo porque dice que hay que movilizarse y gastar energía subiendo las escaleras. Y Carlito le ha pedido el miedo a las alturas, ¿no? Yo bajé susto, energía. Por aquí tenemos la oficina, que la protegieron con un cristal para nosotros los intrusos. Y por supuesto que la entrada ya sí está reservada. Ahí vemos hasta el sistema que está rodando. Come here. Hello, welcome. Hi. Bajamos bien rápido porque tenemos, ¿no?
Esta es la casa del guardián y esta es la cocina. Por allá tenemos una de las... Eso fue una cocina. Las cocinas estaban separadas de las casas por cuestiones de seguridad, por supuesto. Todo esto es de madera y en esos entonces no había ningún sistema contra incendios. Así que casi todas las cocinas, además que las cocinas dentro de la casa, pues generan mucho calor. Entonces aquí tenemos una de las dos cocinas que fueron añadidas a este lugar. No podemos subir allá arriba porque están en restauración, pero en algún momento sí era permitido. Muy bonito el ambiente. Estos árboles le dan una clase de vista al lugar y frescor. Este es el frente de la casa del guardián del faro. Y dentro en estos momentos se encuentra un museo que también vamos a estar recorriendo. Sí. Es que nosotros somos muy grandes. Este lugar ubicado en el sótano eran las cisternas donde se acumulaba el agua de lluvia, la cual utilizaban regularmente para cocinar. Y ahora la decoraron en el interior. En este lugar tenemos como un display y el señor nos estaba explicando cómo se construían los botes. Este pequeño museo está dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Parece que tenemos unas nubes bien feas por ahí. Yo no creo que nos vayan a arruinar el viaje. Miren eso. Seguimos recorriendo Old Town. Gator Bob. Trading Post, que es parte del Museo de Historia. Todo esto son tiendas de souvenirs. Por todo este lugar pueden caminar, está climatizado todo. Por aquí tenemos la entrada automáticamente, compras el ticket por el código QR, ahí lo escaneas y entonces te permite el acceso al museo, pero cuesta $29. Así que creo que seguimos nuestro recorrido, que tenemos muchas otras cosas que ver. Por aquí había una máquina que te cambia los billetes para poder jugar con los slot machines. Aquí tenemos a Carlito que va a pedir una carta de la fortuna. Este es masculino. Vamos a ver qué te dice la carta de la fortuna.
¿Estás preparado? ¿Qué te dice? ¿Cuál es tu fortuna, Carl? Ya que termina de hablar. Instead of my little love message to you have a romantic nature and your future shall be filled with joy. There may be a new addition to your family towards the Wednesday of girls. Most happiness is in store for you. Please bring you luck and kiwi is your mystical fruit. Toma. The kiwi. Dime qué estás viendo. Estoy viendo a ¿cómo se llama este el bigotico que hace mucha travesura? Ni idea. Al inglés este, ¿cómo se llama? Un nombre tan popular que no me acuerdo ahora. El de bigotico. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Yes. La derecha. Candela. La mano mía está en un idioma que no es tan fácil tampoco, digamos. Cantidad de cosas te leo ahí, veo. Yo no Mira, puedo. Hopeless Dreamer. Dice que eres ¿Ya? un soñador Empedernido. empedernido. Porque te pones según lo que... ¿Qué tú crees? Sí, pudiera ser que soy un soñador. Tengo que soltarlo romántico, No, romántico. ¿Romántico? Perdido, romántico perdido. Dice que eres sexy. Rompe corazones, vamos. Entonces, grabamos mía. Rompe corazones. Grabamos mí. Pues. Sí, no, ¿a dónde los metiste? Los chicos, en las ranuritas, paraditos, en las dos del medio. Cuenta que yo no vivía en esa época. Un calambrito de abajo, Ricky. Majela. Dime, Majela, ¿qué soy? Anda, dice que exciting. Exciting, estoy excited. El muchacho es excitante, ¿eh? Ven para acá, sigue alumbrando acá. Vamos a seguir probando porque hay que ver. Yo, loco, no tengo. Un billete a 5, es un billete a 1. Goldfish. ¿Eres un goldfish? Un goldfish. A ver. Entonces aquí yo le pongo. Soy Aries. Dice, your life enters in highly social phase and you will find yourself choosing from many invitations. Candela. A music-loving Taurus offers you Just the phone you need. just the fun your needs. Mi mujer no es Tauro. Oh, We are blue and Wednesday to impress your luck. Tomorrow, okay. Tomorrow you're gonna increase your luck. my wife. Hanging. But because of the weight of Charlie plus the heavy board, the rope broke. Charlie bounced on the floor. He got detached from the board and he rolled into the middle of the crowd. That was it. 16 dólares cuesta la entrada, lo compramos ahí en el centro y nos dieron una capa porque recién empezó a llover. Y justo llegamos cuando van a empezar el ticket, es 30 minutos, un tour guiado por la prisión. Sheriff Joe. Hey, Sheriff Joe. Y'all are crazy. Don't you know you're talking to a statue? Kind of. But it is a life-size statue. Sheriff Joe Perry is 6'6" tall, over 350 pounds. Real mountain of a man. He is the judge, jury, and executioner. ¿El qué? Bueno, la
breve explicación es que esto lo fue construido por uno de los hombres más ricos del lugar y que después la ciudad le ofreció dinero para que moviera la ciudad, la cárcel, una milla. Listen to everybody in the town's conversation. Welcome, welcome. He's excited. Welcome to the population. Step down. Todos estos instrumentos fueron confiscados de los prisioneros. Ustedes saben, en toda prisión hay sus problemas internos, ¿no? Estos son los revólveres usados en crímenes. Ahora aquí una temporada más o menos. ¿Y por qué hiciste, hijo? Y eso, quisiera saber yo, me dejaron aquí. Ya por aquí están nuestras cartas de libertad. Las podemos comer como souvenir. Y esta carta donde ponemos el review acerca de la persona que nos estuvo atendiendo, que por favor le dejáramos su review, y esta parte donde ponemos la donación. Entonces con esta carta accedemos a nuestra libertad. Fuimos oficialmente perdonados por el sheriff, ¿verdad, Charles? A mí no me quedó claro, pero bueno. Si estaba más claro que el agua. Vamos a hablar muy rápido. Pues así se acaba nuestro tour de la cárcel vieja. Muy interesante, me encantó. La muchacha habla un poco rápido, pero bueno, para nosotros Spanish speakers es un poco difícil, pero por supuesto que para la mayoría de las personas que vienen son americanos. El tour está súper interesante, es una cárcel real, la cárcel más popular y la más antigua de Florida, con una historia muy abundante. Les recomiendo que visiten este lugar mucho. Por supuesto no podemos despedirnos de este lugar sin comprar nuestro sticker para el refrigerador. Está. Por ahí nos vamos despidiendo de Old Town. Nos faltaron por explorar eso, pero son souvenir shops y el tiempo está súper malo, así que vamos a buscar algún lugarcito interesante para almorzar algo y continuar explorando lo que nos deje explorar este tiempo, que verdad hay que siempre tratar de ser positivo, pero verdad que da una impotencia, caballero, tanto tiempo para visitar este lugar y que se pase la tarde lloviendo. Bueno, ahí seguimos. Vinimos a tomar una cervecita y almorzar algo en este lugar, que oí buenas cosas de él. Cerveza. Caught in every moment. I see the sun on your face. Hopeful eyes keep them glowing. Yeah, I love you more than words could say. There's nothing you could do. Aquí tenemos un buen patio, pero bueno, el agua está bastante jodedora y este restaurante está lleno de juegos para los niños y es muy famoso por el draft beer. Tienen muchos tipos de cerveza y grilled cheese, unos tipos de queso frito que vamos a estar probando también, a ver qué tal. Lleno de juegos está este lugar.
Increíble. Parece un casino dentro de un restaurante. Dale, dale, bátete ahí. Aprieta el botón verde para empezar. Está frito. Aquí en este lugar tocan a ver muchas veces grupos en vivo. Por allá ordenamos y allá tienen también el draft beer. Y ya entonces él te lo trae hasta aquí. Por aquí tenemos los menús especiales. ¿Tú crees entonces, Charles? ¿Sirvió? ¿Se deja comer? Tasty. I'll never leave. You know that I'll never leave. You know I'll never leave your side. I know sometimes there are things you don't understand. Corriendo abajo del agua a ver si no nos cierran el castillo de San Marcos, que era una de las principales cosas que veníamos a ver. Cierra, dice, a las 5 de la tarde, pero el último tour es a las 4:45. Así que ya es difícil, caballeros. Siempre traten de planificar bien su tiempo porque es difícil encontrar parqueo. Aún está lloviendo, no es temporada alta, no es día de fin de semana, estamos entre semanas y aún así es difícil encontrar parqueo. Así que yo les recomiendo, como mismo hicimos nosotros, que busquen un lugar, parqueen con tiempo, y casi todo en el centro histórico es walkable distance, o sea, pueden caminar hacia todos los lugares. Es un poco lejos, sí, pero bueno, cojan su agua y ya por ahí pueden ir a todos los lugares caminando y no tienen que estar buscando parqueo porque es bien complicado. Ya que ya brincamos ya en la calle. Dale, Charles, que nos cierran el castillo, viejo. Coño, me ha hecho caminar lo que en mi vida he caminado. Oye, no sé qué es más, compadre. Corre. Ni en la educación física de todas las escuelas que he pasado he hecho tanto ejercicio. Corre, chico, corre. No salgo más contigo. Es que te portas muy mal. Este es el morro de La Habana. Este es el morro de San Agustín. Ah, es mentira, ¿eh? Como que de mentira con una sombrilla, chico. Movió la cabeza. No, aquí te meten un maniquí muerto a la risa. Mira los barquitos a hacer. Eso hacen como... Bueno, pues logramos entrar. La muchacha nos dijo que tenemos solo media hora para explorar, así que bueno, media hora es mejor que nada. Bienvenidos al castillo de San Marcos. Esta es la fortaleza más antigua de los Estados Unidos. Está entorrinado, ¿verdad? Este es el punto más vulnerable del castillo, este que tenemos enfrente. Y para proteger a los ingenieros españoles diseñaron un conjunto de defensa, la pesada puerta de madera y estos fosos que al final se llenaban de agua. Y entonces este puente era levadizo, o sea que cerraba la entrada al fuerte, se hacía un poco más difícil el acceso. Esto es un parque nacional, fíjate. Por aquí tenemos los baños
unas pequeñas guías de qué hacer en el castillo. Ahora vamos a estar subiendo de arriba por las vistas. Esto es un sistema de los baños antiguos que son limpiados por las mismas mareas. Encima estaban los agujeros, para abajo caían los residuos sólidos y entonces la misma marea se encargaba de limpiar los desechos. Aquí tenemos una idea de las cosas que hacer. Este es el castillo de San Marcos y este es el castillo de Fort Matanzas, que lo estuvieron viendo en los capítulos anteriores, que Fort Matanzas cuidaba la entrada por detrás del río al castillo de San Marcos, que era la principal fortaleza de los españoles. ¿Se puede mirar un güey, no? Tengo que salir, puedo ir a parar. Este es el polvorín, aquí es donde se guardaba la pólvora. ¿Allá adentro? Allá adentro, sí. No. The powder room. Por supuesto que debe ser el lugar más seco que tenga el lugar, ¿no? Está bien estrecho. ¿Qué dice, Yal? King's Coffers. Ah, el cofre del King. Aquí es donde se guardaba toda la plata. Imagínense esto lleno de oro. Se comía su hamburguesa, su pan con... Hamburguesa no creo que hubiera en ese tiempo. Sí, chicos, sí. McDonald's. Se tomaba su refresquito vaciado. El castillo ya tenía más de 150 años en 1821, cuando Estados Unidos de América lo compró la Florida, España, bajo el nuevo nombre de Fuerte Marion. Este fuerte se convirtió en el sistema estadounidense de defensa costera y fronteriza. Estas son las capillas donde rezaban. La religión predominante era la católica, por supuesto este fuerte era español. Esta era la capilla donde se hacía el culto diario. El cristianismo católico romano era la fe común en todo el tiempo español, que mantenía la cultura y un sistema de gobierno únicos. Y estas son una muestra de las viviendas de los soldados. Es una réplica de las camas de la época británica, donde dormían 4 soldados, o sea, 2 en cada, 2 arriba y 2 abajo, bien cariñosos ahí. Un cartel muy curioso que dice que nuevos dueños representan nuevos cambios. El castillo de San Marcos se convirtió en Fuerte San Marcos. San Agustín se convirtió en San Agustín. Unas pocas camas se convirtieron en literas. El español fue hablado casi 200 años en este lugar. Y después el inglés se convirtió en el lenguaje del pueblo. ¿Qué es lo que simboliza tu vida? Por aquí un pequeño salón donde hacen las exhibiciones y las historias del castillo, que por supuesto hasta ahora ya está cerrado. Igual no hubiéramos tenido tiempo para verlo, ¿no? Bueno, dime, historia rápida. Las diferentes vestimentas de los soldados a través de los años. Y los diferentes países que estuvieron presentes aquí, ¿no? Los españoles, los británicos, los españoles, en 1821 los estadounidenses, en la guerra seminole también los estadounidenses, los Estados Confederados parece que estuvieron en algún momento, y bueno, Estados Unidos el resto del tiempo. Esto era un almacén donde se almacenaban todas, estas son las baquetas de los cañones, la pólvora, instrumentos, suministros. Tenemos una muestra, por supuesto, no son reales, y la leña para formar los fuegos. Al final, sin querer, hemos cogido el mejor momento para explorar el lugar, ya que miren, tenemos el lugar para nosotros porque todo el mundo anda corriendo para ver la puesta del sol allá arriba, que nosotros también vamos a ir. Por aquí tenemos un timeline, una línea de tiempo de las guerras y las batallas que tuvieron lugar
en todo San Agustín. ¿Cuántos años tendrá esa puerta? Que de hecho es real. ¿Y cuánto pesará? Miren el escudo español tallado. Este escudo fue el original y fue retirado en 1957 para preservarlo. Los castillos y los leones representan a Castilla y León, los dos reinos principales que se unieron para formar la España moderna. Y un poco de historia acerca de la construcción del castillo. El 2 de octubre de 1672 comenzaron las obras. Este castillo protegía todas las aproximaciones a la ciudad por tierra o por mar. La escasez de alimentos y las enfermedades interrumpieron el trabajo durante varios años. Al momento, sin embargo, en agosto de 1695, el castillo ya tenía todas las almenas de piedra y el interior de madera. Para 1756, ya todas las habitaciones eran de madera sólida y de piedra. Y por aquí una maqueta del lugar. Vamos a estar ahora subiendo la terraza principal. Nosotros estábamos recorriendo este patio interior. Ahora vamos a ver cómo se ve todo desde arriba. Un consejo, muchachos, siempre revisen los lugares, porque en mi caso yo tengo un National Park Pass, que es un pase nacional que me costó $80 para entrar a todos los parques nacionales de Estados Unidos, y nunca lo traigo a los viajes. Y resulta que todo este lugar puedes entrar con el National Park Pass gratis. De hecho, no voy a rectificar, pero creo que es gratis o por un costo mucho más moderado. Y bueno, siempre dejo mi pase. Ya estamos por acá arriba, disfrutando de unas hermosas vistas de San Agustín y bajo el agua. Qué belleza. No sé si nos dio tiempo de recorrer por ahí abajo, pero bueno, si no, por aquí tenemos unas tomas. Eso parece ser el horno donde se hacían los pancitos y la comida de los soldados. Las baterías que custodiaban la entrada. Lo van a ver en diferentes lugares. Tiene una explicación lógica. Ustedes ven esto que ven aquí. Para que las palomas no se posen. Para que las palomas no se posen en estos lugares y puedan entonces no darse ningún tipo de accidente, ¿sabes? Un nido, Como sabe el Carlos, papá, yo me emociono. Igual De hecho, miren, está lleno de plumas. ellas han tratado. Han tratado, pero no han podido. Pero bueno, han perdido la vida muchas de ellas en el intento. Pero esa es la idea, que lo van a ver en otros lugares, ¿eh? Para conservar esto. Este material, después voy a confirmar, pero se llama coquina, igual que Fuerte Matanza, que resultó ser lo único que tenían a mano los españoles, pero fue de mucha utilidad porque son conchas y corales prensados que resultaron ser de extrema utilidad parando los proyectiles. No lo tenían pensado, de hecho pensaban que al ser tan vano y tan sólido y tener tantos agujeros por dentro, ahí pueden ver de qué está compuesto. Son conchas, corales, sedimentados, pero esa misma composición le permitió ser de una gran utilidad para parar los proyectiles y los ataques. Y acá pueden ver un fósil. Un poco de historia también del lugar. Por allá tenemos la isla Anastasia, no sé si lo ven en el fondo, que está el faro que estuvimos visitando. Después de ver a los británicos, desde allá lanzan ráfagas de humo que señalan el ataque inminente de la isla Anastasia. El centinela de la torre de vigía de San Carlos, que tiene frente a usted en este lugar, lanza un grito y hace sonar la campana, y su rápida acción alerta a la guarnición de que los británicos ya están disparando al castillo. Los soldados se dirigen a los puestos o corren para ponerse a salvo. Así comenzó el asedio de 38 días que sufrió la ciudad de San Agustín en 1740. Al final los cañonazos dañaron parte de la muralla del este y el bombardeo cobró la vida de 2 habitantes. Por aquí tenemos el patio principal, donde estábamos visitando todos los displays de los museos. Muy interesante la historia del lugar. Una de las primeras fortalezas de los Estados Unidos, si no la primera. ¿Qué preguntas tenías? Hablamos serio. ¿Cómo lograron subir ese cañón para ahí? Entre varias gente. ¿Tú crees? Con andamios, con palancas, con contrapeso. Una grúa, digo yo, ¿no? Para sacar la bola, como internamente, como es el cañón. No, porque por atrás es una tapa y se le pone la pólvora
la mecha se empuja a eso, se le prende el fuego y la combustión hace que salga disparada. Sí, lo que hace que salga disparado es el hecho de la explosión. Le meten una mecha con pólvora y lo taponean para atrás. Y la explosión es la que hace él. Tenemos los abuelos de los morteros. Son para ataques de corta distancia, ya para cuando, ya sea terrestre o para cuando los barcos estaban bastante próximos. El obús y los cañones. Los cañones son ya para largas distancias. Qué interesante. Y bastante conservados también. Un poquito más de historia del ataque que hicieron los británicos a la ciudad de San Agustín. Los soldados, la mayoría de los colonos y los habitantes estaban refugiados en el fuerte. Y durante un asedio de casi 2 meses que realizaron los ingleses no lograron conquistar el castillo, pero dejaron toda la ciudad de San Agustín envuelta en ceniza. Después de este asedio, las personas que lograron sobrevivir reconstruyeron sus hogares y añadieron muchas más fortalezas para poder defenderse de futuros ataques. Por aquí vemos las cuñas con las que modificaban la altura del cañón. Depende el ángulo, mientras más para arriba el ángulo, más trayectoria tenía. Le iban quitando, sumando cuñas para ajustar los tiros. Imagínense el peso de un solo cañón de eso. Bueno muchachos, así nos vamos despidiendo del castillo de San Marcos. Fue una experiencia sensacional, lo cogimos casi al cerrar. Pero bueno, gracias a eso también pudimos disfrutar de muchos de los lugares solo para nosotros. Así que ya saben, mucha historia. Ahora vamos para la parte cultural y todo el downtown de San Agustín. Por aquí tenemos otro de los restaurantes más caros y más populares. Está justo al frente del castillo. Se llama Riverfront. Su nombre es River and Fort. Encima tiene una terraza que hoy no es muy útil, pero en otros días la mayoría de las personas suben allá arriba en vez de estar en el interior por las vistas tan preciosas que tiene. Vamos ahora a explorar un poco todo este downtown que tiene innumerables cosas que ofrecer, lleno de restaurantes, lleno de souvenir shops. Casi todas las casas, como pueden ver, mantienen su arquitectura antigua y la gran mayoría son negocios. Tomarnos un buen café en Crucial Coffee, que no solo venden café, sino también venden cerveza, helado. Espectacular café en espectacular lugar. Coger un poco de energía líquida para poder seguir andando. Uno se planifica tantas cosas y al final se da cuenta de que no va a poder ni ver ni un tercio. Es que hay mucho que ver en San Agustín, caballeros. Aquí en un día difícil. Esto es para venir una semana casi completa. Adivinen cómo se llama el bar. Bar Cuba. Ya sabe, ya tenemos ahí Coiba, Montecristo. Champán. Conocedor de tabaco, ¿eh? Yo sí sé lo que te estoy diciendo. Esto es un tabaco. Bueno, pues estuvimos Esto es una especialidad. comprando nuestros 2 tabaquitos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el largo y el corto? En realidad no es tanto. De hecho, este es más corto. Fíjate, el tabaco mientras más largo
sea el tabaco, mientras más gordo sea el tabaco, la hoja es mejor, ¿me entiendes? Porque lleva una hoja más grande, más. Por eso yo buscaba que fuera. Y si el tabaco a medida que se va haciendo más pequeño, ¿me estás grabando? Se va haciendo más fuerte, ¿ves? Entonces todo este tramo aquí que yo te doy ventaja, el tabaco es más suave. Igual yo voy a la mitad nada más. Pero el tabaco tú está más corto. El mío está más largo, pero tú estás más corto. Miren qué buen lugarcito. No, yo pruebo una cachadita. Ahí estuvimos hablando con nuestros coterráneos cubanos, que son los dueños. Nos estuvieron explicando un poco del lugar, que es su tienda, que llevan muchos años vendiendo cigarros tanto cubanos como hechos aquí en Estados Unidos. Esto me recuerda mucho las calles coloniales de nuestra provincia, de Santi Espíritu y de Trinidad, que todos son calles estrechas. La típica ciudad española. Me pregunto cuántos hogares en realidad hay en este lugar, porque al final todos son negocios. Eso te da un indicador de la cantidad de turistas que recibe San Agustín al año. Todos son negocios, todos son... Decir que si van a venir a este lugar maravilloso, traten de venir en Navidad. Es cuando de verdad, es decir, las personas que han podido contratarlo, que decir que han venido en Navidad, lo dicen. La mejor época del año para venir a San Agustín. Y la más concurrida también. Es que es muy bonito porque mezcla un poco lo antiguo con lo tradicional y te lleva a ese mundo de fantasía donde te transporta. Te teletransporta. Exactamente. Llegas entonces a España. Llegas a la España colonial. colonial. Ahí y dices, oh, ¿qué estoy haciendo aquí? No, verdad. Por aquí tenemos el Museo de la Tortura. Es uno también de los que teníamos pensado entrar, pero me parece que lo vamos a tener que dejar para otro momento. Por aquí llegamos a una pequeña tienda de objetos prehistóricos. Así que mira, si quieren comprarse su fósil de mamut, colmillos de megalodón. Sobrinote. ¿Será verdad esto? No, para eso hay que estudiar y trabajar. ¿Verdad, entonces? Sí. Ahí te explican la historia. Ese pequeño colmillo nos cuesta $50.000, así que ya saben, con 1 millón de años de antigüedad. Tenemos otro de los museos. Este se llama Dr. Peck House y data de 1750. Era parte de una de la casa del primer tesorero real en el periodo español. Durante el periodo británico sirvió como mucho tiempo como la casa del gobernador John Moultrie, y en 1837 el Dr. Seth S. Peck compró la casa, la reconstruyó usando la estructura antigua y le añadió el segundo piso de madera. Esta que tenemos acá enfrente es la casa del gobernador, que es otro museo más. Como pueden ver, tienes para un día entero estar viendo museos sin parar. Por supuesto que todos estos museos tienen un precio de admisión, así que aquí gratis no hay mucho que ver. Como la típica ciudad turística, ¿no? Esta es la Plaza de la Constitución. Se considera la plaza pública más antigua de América. Data de 1573. Este monumento puede ser el único monumento que queda en el hemisferio occidental celebrando la Constitución española de 1800. En tan solo una cuadra tenemos dos lugares que no se pueden perder. A mi espalda está Flagler College y por allá tenemos a The Lightner Museum, que son lugares que te van a dejar con la boca abierta. Mucha historia, pero por supuesto se hacen private tours que son, les voy a estar comentando por debajo los horarios, pero a esta hora solo te permiten recorrer los exteriores y un poco de adentro.
mis espaldas, Flagler College, inicialmente conocido como el Hotel Ponce de León. Esto fue inicialmente un hotel de lujo construido en 1888 por el magnate ferroviario Henry Morrison Flagler, diseñado por los dos arquitectos John Carrer y Thomas Hastings. Este hotel es un ejemplo muy destacado de la arquitectura del Renacimiento español. El hotel fue uno de los primeros edificios de Estados Unidos en ser construido completamente con hormigón vertido. Además, fue uno de los primeros en tener electricidad desde que abrió, gracias a un generador suministrado por la compañía de Thomas Edison. Este hotel, Ponce de León, funcionó como hotel hasta 1967, cuando cerró debido a una disminución del turismo de lujo en este lugar. En 1968, el edificio fue adquirido y convertido en una institución educativa privada llamada Flagler College, en honor a su fundador Henry Flagler. Y por aquí Henry Flagler, al cual este lugar debe su nombre. Actualmente el lugar se encuentra cerrado por restauraciones y los tours que se ofrecían también estaban cancelados, así que bueno, aunque hubiéramos llegado más temprano, nos hubiera sido difícil entrar. Difícil no, imposible. Y a mis espaldas tenemos Leitner Museum. El Leitner Museum también fue construido en 1888 y en sus inicios fue construido como un hotel que se llamaba el Hotel Alcázar. El Hotel Alcázar fue uno de los más lujosos de su tiempo, con muchas comodidades como una piscina cubierta, baños turcos, una bolera, una galería de tiro. La piscina del hotel era la más grande del mundo en ese momento. Es braille, ¿no? Se llama, ¿no? Por aquí tenemos el cartel que nos da la introducción a la estatua de Don Pedro Menéndez de Ávila. Miren qué interesante, que también está en braille para que las personas que los ciegos lo puedan leer. Eso sí es lenguaje inclusivo, ¿verdad? Lenguaje inclusivo en su máxima expresión. Ese sí es el verdadero lenguaje inclusivo. Y esta estatua que tenemos enfrente de nosotros es Don Pedro Menéndez de Ávila. Ilustre hijo de Áviles, España, gobernador y capitán general, conquistador adelantado en perpetuidad de la Florida. Don Pedro fue el fundador de San Agustín en septiembre 8 de 1565. Esta estatua fue un regalo de la gente de la ciudad de Áviles, España, a el pueblo de San Agustín. Y a mis espaldas también tenemos en la misma cuadra a la Casa Mónica. Esta Casa Mónica también fue construida en 1888 por el empresario Franklin Smith, que también diseñó el estilo en el edificio en un estilo morisco revival, caracterizado por los arcos y ornamentaciones detalladas. Poco después que Franklin construyó el edificio, lo vendió a Henry Flagler, el mismo magnate del ferrocarril que estaba desarrollando San Agustín como destino turístico de lujo. Flagler renombró el hotel como el Hotel Córdoba y lo integró a su grupo de hoteles de lujo, incluyendo el cercano Hotel Ponce de León. O sea que los tres hoteles, Flagler College, The Leitner Museum y la Casa Mónica, fueron comprados por Henry Flagler y eran hoteles de lujo en su intención de convertir a San Agustín en uno de los destinos principales turísticos de Estados Unidos. Seguimos caminando las calles de San Agustín y seguimos encontrándonos restaurantes cubanos. En este caso es una panadería y un café que de hecho se llama El Cubano. Esta calle se llama la calle española, Spanish Street. ¿Qué ustedes creen de esta casa? Parece abandonada en el medio de una calle turística. Esto es una joya. ¿Cuánto darán por esa casa? ¿Y quiénes serán los dueños? Esto lo coge alguna persona con dinero y hace de ella. Increíble ver en un lugar así. Eso seguro que los dueños nunca en su vida debe tener valor sentimental.
para conservar una propiedad así y como están las cosas ahora, no venderla. Solo caminar por el San Agustín es un deleite. Por aquí tenemos la Casa Gómez, también con una historia de lo más interesante. Ahora en este momento sirve como un patio donde ponen música en vivo, hay bares. En este momento está cerrado, pero me imagino que las actividades y las noches aquí deben ser increíblemente interesantes. Miren qué lugar, miren ese árbol lleno de lámparas. Definitivamente San Agustín no es para un día. Me gustaría venir una semana entera a pasar aquí. Las noches aquí deben ser maravillosas. Y por aquí caminando llegamos a la escuela de madera más antigua en todos los Estados Unidos. Este es, según estuve leyendo, el edificio original en el lugar original. Miren cómo hasta las tejas son de madera. Es una maravilla cómo este lugar ha logrado sobrevivir todo este tiempo. Tantos huracanes, tantos ciclones, cuando a veces destruyen edificaciones modernas, y miren este lugar como está aquí. La entrada a la casa es por el pasillo. En esa ventana compramos los tickets a un precio de $8. Y entonces solo entramos aquí, presionamos el botón blanco en la puerta. La puerta está un poco dura, pero qué lugar más interesante. Tenemos la cocina. What are we doing? Como mismo estuvimos viendo por el faro, las cocinas estaban separadas en lugares opuestos a la casa para evitar que el calor se distribuyera en el interior de la casa. Además, por una cuestión de seguridad, para que si en caso de que ocurriera algún fuego, este no se propagara para el interior. Todas estas son grandes personalidades. Y entre ellas nos encontramos a José Martí y a nuestra bandera cubana. Educador, escritor, poeta, hombre de leyes y apóstol de la libertad de nuestro país. Menos mal que no vio en lo que convirtieron todas sus ideas de libertad. Nuestros baños tradicionales, hacer las necesidades. Imagínense las personas ahora en la actualidad que no se atreven ni siquiera a ir a un baño que no tenga asiento en la taza, haciendo necesidades aquí, sentados en un agujero. No los veo. Mira, Nali, te voy a enseñar la primera escuelita que hubo en Estados Unidos, la primerita, mira. Esta es la primerita escuela que hubo. Young man, this is no laughing matter. Hold your tongue or you know where you'll go. Yes, sir. Sorry, sir. Sometimes the children are unruly in class, and they must spend time under the stairway there until they decide to behave. We call it the dungeon.
The stairs themselves are too old and narrow to allow visitors to go up safely, but there is a mirror so you can see how my wife and I live. While I strive to educate the children, my wife keeps busy with her duties upstairs in our living quarters or in the kitchen outside. She also takes care of the garden, which we hope you will visit. Well, you can now consider yourselves graduates of the old schoolhouse. Be sure to pick up your diploma as you leave. Can I get a diploma too, Professor? Well, I think you have a few years of school left, Johnny, but perhaps you can move up to work with the older, more advanced students soon. Entonces, como cortesía, después de la visita a la escuela más vieja, pasas por ahí y recoges tu diploma de graduado. Así que me gradué. A ver de qué me gradué. Qué mejor manera de acabar la tarde que con una buena botella de vino y unos tabaquitos cubanos. Vamos a disfrutar esto porque ya estamos destruidos. Me parece que nuestro día en San Agustín va llegando a su final. Les recuerdo, muchachos, ya se suscribieron, ya dieron like, los leo en los comentarios. Recuérdense que su suscripción significa muchísimo para nosotros, para poder continuar enseñándoles estos maravillosos lugares y compartiendo con ustedes. Bueno, acabamos de salir de Prohibition Kitchen, lugar que estamos muy entusiasmados por conocer. El ambiente del lugar, genial, música en vivo, muchas personas, buena cerveza, buen lugar. El trato, caballero, pésimo. Cuando llegamos nos dieron una cosa que tiene un QR code que es para sentarnos, pero nosotros nunca hemos estado en un restaurante con tanta nivel de sofisticación, ¿no? Yo hablo bastante bien inglés y le pregunté a la muchacha que cómo hacíamos, cómo era el proceso para tener la mesa. Bueno, pues ella nos trató como que ustedes no saben cómo es eso, como si fuéramos estúpidos, ¿no? Y nosotros somos ingenieros informáticos, ¿entiendes? O sea, yo entiendo perfectamente, pero yo nunca he estado en esto. ¿Cómo es esto? Se prende una luz, nos llaman ustedes, nos sentamos aquí a esperar a que nos llamen. Ese proceso fue dificilísimo. Bueno, pues después nos vamos para la barra y decimos, bueno, ya estamos aquí, vamos a esperar, ya entendimos más o menos cómo es la cosa. Y nos vamos para la barra, pedimos una cerveza. La muchacha de la cerveza nos trató horrible también, malísimo, con tremenda cara, y después le preguntamos que si podíamos estar sentados y ellos nos avisaban, y igual, nos trató como que, por supuesto que los avisan, ustedes no, ¿de dónde son ustedes? Así que les recomiendo, caballeros, si ustedes no son personas que dominan excelentemente el inglés y quizá, bueno, pues tiene su pequeñito componente de, no quiero decir la palabra, ¿no?, de tratar a las personas que son de otra etnia diferente. Todo el mundo sabe a qué me refiero. Pero bueno, no es mi lugar. Vamos ahora a venir a Columbia Restaurant, que estuvimos comiendo aquí cuando estábamos en Tampa. La pasamos muy bien, así que vamos a ver cómo nos va en este lugar. Entonces, Charles, ¿qué tú crees? ¿Cambió el trato aquí en Columbia? Columbia no nos ha decepcionado, ¿no? No puedo hablar. ¿Y tú, Armandín, qué crees? La boca es pronunciable, sí. No, bien, hasta ahora el trato es muy bueno.
Charlie, ¿cómo estás? No me pregunta a mí. Espectacular. Bueno, muchachos, así nos vamos despidiendo del capítulo de hoy. ¿Para qué decirles? Segunda vez que estamos en un restaurante de este tipo, Columbia, que fue uno de los restaurantes más antiguos abiertos en la Florida. La primera vez estuvimos en Tampa, en uno. Y bueno, después de una gran decepción visitando uno de los restaurantes más populares de San Austin, pues esa fue nuestra segunda opción. Y no decepcionó, caballero. ¿Para qué decirles? La atención fue súper buena, los precios bastante asequibles. La música, estuvimos como en casa oyendo música cubana, los platos estaban súper bien preparados, el señor hablaba español, así que casi que fue como que un pedacito de casa que estuvimos compartiendo ahí. Ahora nos vamos despidiendo, hasta una próxima aventura. Recuerda, suscríbete y Vibra Viajando.